Dios los bendiga, bienvenidos hermanos, y estar una vez más aquí con nosotros para glorificar al Señor, y le agradecemos por estar aquí con nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a invitar al Señor que esté aquí con nosotros, y luego vamos a seguir con unas elecciones glorificando y adorando al Señor, y luego seguiremos con la palabra de Dios. No, vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de tu trono de gracia, Señor. Agradecidos una vez más, Señor, que otro día nos has dado, Señor, que tus promesas son reales, Señor, que tú eres fiel, Padre Celestial, y que tú, Señor, sigues ayudándolos, Señor, sigues tú, Dios mío, dándolos el amor, la misericordia, Señor, la gracia. Cada día, Señor, se renueva esa misericordia y te agradecemos por eso. Y Padre, esta tarde queremos invitarte que estés aquí con nosotros. Nuestro deseo es que tú, Señor, los ayudes, los unjas, Señor, que bendigas a tu pueblo, Señor, que tus bendiciones estén sobre nosotros. Y Padre Celestial, que tú toques este tiempo de alabanza, Señor, y que llegue al mero corazón, Señor, de los que reciban. Igualmente, Señor, que la palabra de Dios, Señor, que vaya, Señor, siguiendo el paseo que tú deseas, Señor, que esté algo, Señor, que toque a cada mente, cada corazón, Señor, que edifique a tu pueblo y que ministre, Señor. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar con una selección. Tenemos dos para ustedes esta tarde. La primera se llama Dios está aquí. Sabe
Vamos a cantar, que vamos a tocar hoy, ahora que seamos esa lección, cuán grande es Dios. Vamos a glorificar al Señor, ¿eh? Se alegra la creación, se alegra la creación. En luz rodeado está, la oscuridad se va, y tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Y todos lo verán, cuán grande es Dios. Hermanos, feliz año nuevo. Dios nos los bendiga. Aquí el doctor Joel de León con ustedes. Bueno, este día queremos compartir un mensaje con ustedes tocante un estudio nuevo que vamos a estar haciendo. Hemos estado discutiendo y enfocándolo sobre, bueno, la natividad, ¿no? El tiempo en que Cristo Jesús nació al mundo. Y vamos a estar pasando un tiempo discutiendo y enfocándolo sobre la historia de lo que se llama el cristianismo. Y bueno, quiero empezar con unos versículos que se encuentran en el Nuevo Testamento, que viene siendo
algo que sale del primer capítulo de Romanos. Y bueno, va a salir de Romanos capítulo 1, versículo 16. Pero antes de empezar con eso, quiero pasar un tiempo al principio de ese mismo capítulo para recordarles lo que hemos estado discutiendo estas últimas 2 semanas. Primero vamos a orar, ¿sí? Padre nuestro que estás en el cielo, venimos delante de tu trono en el nombre de Cristo Jesús. Y te agradecemos, Señor, por tu gracia, tu misericordia, tu amor, Señor, sus bendiciones, Señor, y lo bueno que tú eres, tu mano divina que has seguido, Señor, sobre nosotros. Y Padre Celestial, este día te invitamos una vez más que estés aquí con nosotros, Señor, que vengas aquí, Señor, que te estés reuniendo con nosotros aquí en este mensaje, Señor, y que se pueda compartir este mensaje a cada alma, Señor, que tú desees que llegue este mensaje, Señor, estas escrituras, y que, Señor, tú los ayudes con el entendimiento de tu palabra y que sigas bendiciéndolos como siempre, Señor, toda a tu gloria y a tu honor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como les dije en Romanos capítulo 1, empezando al principio de ese capítulo, nos dice la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado por el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, hermanos, los está diciendo la palabra de Dios, que aquí claro, está recordando y está una vez más enfocándose sobre las escrituras que les han dicho que iba a venir un hijo, que claro que es Cristo Jesús, que iba a nacer, que venía de ese linaje de David, y era todo para cumplir lo que decían los profetas del Testamento Antiguo y lo que había prometido Dios. Entonces, hermanos, son varias escrituras y los quiero animar que lean este capítulo entero, ¿no? Pero queremos enfocarnos sobre este versículo 16, capítulo 1 y 16, versículo 16 de Romanos, que nos dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Y hermanos, bueno, esto es un buen lugar para empezar este estudio, porque cuando uno empieza a reflejar sobre la historia del cristianismo, primeramente uno tiene que recordar que todo está basado, todo el fundamento de esto viene siendo Cristo Jesús. Y claro que él acabamos de celebrar ese tiempo que se celebra cada año en la Navidad, un tiempo navideño, recordando que Cristo Jesús nació y él es el regalo mejor que se le haya poder dado a la humanidad de parte de Dios al humano, ¿no? Y entonces en este versículo nos damos cuenta que se está diciendo la palabra de Dios que no está avergonzado a Pablo, sino que él conoce, él sabe que el Evangelio viene siendo el poder de Dios para salvar por medio de la fe, salvar a toda humanidad. Y empieza diciendo que al judío primeramente y también al griego. Y bueno, hermanos, una cosa que queremos discutir es que en este tiempo en que Cristo nació, Dios ya estaba preparando al mundo para recibir a Cristo Jesús. O sea que muchas cosas se habían hecho. Los poderes, ¿verdad? Los estados y bueno, los que estuvieron en posición de líder en ese tiempo venía siendo parte de un gran país, un gran lugar
que realmente se llamaba Roma. Y bueno, toda Roma, todo ese tiempo romano, esa área romana viene siendo mucho, vamos a decir, mucha tierra que está inclusa en todo eso, ¿no? Y bueno, no, este lugar donde estuvieron en posición de poder estos líderes de esta gran cosa que se llama Roma. Realmente era un lugar muy grande, tenía mucho poder este ejército, tenía, bueno, muchas cosas se estaban haciendo en ese tiempo con esta ley, con este gobierno que había entrado. La gente tenía la libertad de poder alabar o glorificar a su propio Dios, ¿verdad? Y en ese tiempo mucha gente alababa y creía en varios dioses, los romanos, los dioses romanos, los dioses griegos, los dioses en que ellos creían, son muchos los dioses, ¿verdad? O sea que ellos no creían en un dios individualmente o solamente un dios, ¿verdad? Así como uno, como cristiano hoy en día, uno cree en Dios, en su Hijo Cristo Jesús, en esa Santa Trinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sea que es un Dios y se manifiesta en esas tres maneras. Sea que está Dios, Jehová, el Padre, el Hijo, Cristo Jesús, y el Espíritu Santo que está aquí cuando Cristo ya regresó al cielo después de morir y resucitó, ¿verdad? Ya sabemos eso. Y entonces lo que vosotros piensan tocante Dios y lo que Él es y los poderes que Él tiene, ah, a ese tiempo no todo el mundo era igual. Mucha gente tenía diferentes pensamientos, diferente entendimiento, mucha gente no sabía leer. El tiempo, la idioma que se usaba, el hebreo se estaba perdiendo ese idioma y con el tiempo la idioma que se estaba usando era el idioma griega. Y bueno, nos damos cuenta después de estudiar un rato que al fin cuando se traduzca el Testamento Antiguo a la idioma griega, realmente viene siendo eso una parte de las cosas que Dios ha estado preparando para que el cristianismo pueda ser llevado, el evangelio pueda ser llevado a diferentes partes del mundo. Porque quiero que recuerden, hermanos, que a ese tiempo ser cristiano, eso no era esa no era una religión legal, ¿no? Creer solamente en un Dios no es algo que se hacía. Los judíos son los que a ese tiempo creían en un Dios y ese Dios solo y nadie más. En nadie más creían. Y entre esos judíos estaban varios grupos que existían entre los judíos. Y bueno, en este estudio, hermanos, vamos a estar nosotros concentrando y vamos a estar reflejando sobre los hechos, el libro de Hechos y lo que se encuentra en ese libro de Hechos y también en Romanos. Y vamos a estar pasando un tiempo, hermanos, como les digo, enfocándolo sobre la misión de llevar el evangelio, de llevar esas buenas nuevas que Cristo Jesús ha nacido, para que lleguen ese evangelio, que lleguen esas buenas nuevas alrededor del mundo. Y como les digo al principio, ese mensaje llega a los judíos y quiero que recuerden que en las primeras iglesias, los miembros de esas iglesias eran judíos. Y como les digo, entre esos grupos, entre esos judíos que se encontraban, que eran los que hacían o los que tomaban parte en ser la iglesia de Dios, esos grupos también tenían diferentes creencias, ¿no? Porque hay unos que creían absolutamente tal cosa y otros que, bueno,
creían un poco diferente. Y hermanos, nos vamos a dar cuenta en este estudio de que el cristianismo, el evangelio, iba a poder llegar alrededor del mundo por medio de el vehículo que Cristo Jesús, que Dios poderoso había ya preparado para cuando Dios ya envía a su Hijo, Cristo Jesús, que nazca en ese tiempo. El mundo ha cambiado mucho. Los gobiernos que están encargados, los líderes que están encargados, el idioma que se usa en ese tiempo. Muchas cosas, hermanos, vamos a estar discutiendo que se han preparado, que Dios ha preparado para que pueda llegar el cristianismo a donde Dios quiere que llegara a ese tiempo. Y el cristianismo en ese tiempo, hermanos, es muy diferente a lo que uno conoce hoy. En el Estados Unidos, por ejemplo, en Sudamérica, en Norteamérica, dependiendo a dónde va uno a visitar esos lugares, muchos creen en Cristo Jesús y solamente en Cristo Jesús. Pero en ese tiempo, hermanos, como les digo, no era igual el mundo, era muy diferente. Y bueno, quiero que sepan que hasta los caminos que los romanos criaron a ese tiempo se usaron también, hermanos, para poder asegurar de que el mensaje, el evangelio, las nuevas, esas buenas nuevas, que Cristo Jesús nació para salvar a todo el mundo, al judío primero, igualmente al griego, o sea que a todos los gentiles que vienen siendo todos los que no son judíos, ¿verdad? Y hermanos, entonces vamos a estar discutiendo eso en las próximas semanas y los quiero animar que sigan reuniéndose con nosotros aquí a cada semana para poder discutir esto. Y bueno, como les digo, hoy quería empezar nada más con darle básicamente el fundamento de este estudio. Y les agradezco que hayan venido aquí a estar con nosotros, hermanos. Y una vez más les quiero desear un feliz año. Que Dios me los bendiga, que los ayude, que los siga apoyando y ayudando en todo. Y hermanos, que sigamos creyendo en Dios, en su Hijo Cristo Jesús y en ese evangelio que Él compartió con nosotros, que realmente viene siendo que es lo que los trae el entendimiento a nosotros, al humano, de poder recibir la salvación y saber que Cristo perdona y salva a su pueblo, a su gente. Bueno, hermanos, una vez más les leo este versículo y terminaremos por este mensaje. Una vez más nos dice la palabra de Dios: ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Y hermanos, ya sabemos que por esa fe creemos en Dios, por esa misma fe creemos en lo que Él hace y en sus bendiciones. Y bueno, hermanos, con eso los dejo. Que Dios me los bendiga. Feliz año. Y los estamos viendo la semana que entra, si Dios quiere, empezando con este estudio. Gracias. Amén.